poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy el portal La Patilla abre su emisión con el siguiente titular: diferida hasta la próxima semana, debate en la Asamblea Nacional para designación del Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Que nadie se confunda, esto no es un debate de rutina, este no es un asunto de mero trámite, no, este es un punto central de la posibilidad de construir una solución política, pacífica, negociada a la crisis venezolana. Ese tipo de solución que, de acuerdo a todas las encuestas, desea más del 80% de la población venezolana, y es el mismo tipo de solución que están comprometidos a apoyar todos los países y todos los gobiernos que han manifestado su respaldo a la causa de la democracia venezolana. Nadie está en el mundo respaldando ni golpes de Estado, ni invasiones extraterrestres, ni ningún tipo de metodología violenta, porque se entiende, se asume, y es correcto, que la violencia no significaría la solución a la crisis venezolana, sino su escalamiento. Por eso, repito, este debate sobre el tema del Comité de Postulaciones para la integración de un Consejo Nacional Electoral que, bueno, por supuesto, sea radicalmente distinto a esta cosa que dirige Tibisay Lucena y que le inspire confianza al país y al mundo para producir esa salida. Ese debate es central. Ha sido diferido hasta la próxima semana. Busquemos opinión calificada que nos ilustre acerca de lo que está ocurriendo, y una de las mejores opiniones que hay en este país sobre este tema es la de Andrés Caleca. ¿Por qué? Bueno, porque no es un técnico electoral cualquiera. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral del 98 para acá, es decir, ya con Chávez en la presidencia. Y ya con Chávez en la presidencia, Andrés Caleca fue capaz de presidir un CNE que organizó y dirigió varios procesos electorales, todos con resultados impecables y todos aceptados por todas las fuerzas que en esos procesos participaran. Con ese récord es que la voz de Andrés Caleca tiene suficiente entidad como para ser escuchada con respeto por los venezolanos. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál crees tú que debe ser el tránsito de este debate en la Asamblea Nacional y qué podemos esperar los venezolanos? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a todos los que sintonizan a esta hora. Bueno, muchas gracias por el contacto. Mira, Chugo, y escuchas, la situación en Venezuela requiere de una solución pronta y pacífica, como tú lo has señalado con anterioridad. Y obviamente esa única posibilidad es una solución de carácter electoral, como coinciden todos los analistas políticos, coinciden incluso los más importantes líderes políticos del país. De manera que la posibilidad de afrontar y de preparar una salida electoral para la situación venezolana es una posibilidad que debe ser central en el debate y en la discusión, en la preocupación de todos los venezolanos. Nosotros hemos venido planteando a lo largo de los últimos meses que la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral es un punto clave. Y es un punto clave porque el actual Consejo Nacional Electoral se ha deslegitimado totalmente a partir del 2017, cuando se convocaron aquellas elecciones absolutamente anticonstitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente, y donde se produjo un gigantesco fraude que todo el país sabe que en esas elecciones no votaron ni siquiera 2 millones de personas, y la señora Tibisay Lucena salió anunciando al país que habían votado más de 8 millones de personas. Hasta la empresa Smartmatic, que manejaba la automatización en Venezuela, traída por ese Consejo Electoral a Venezuela, se tuvo que ir por las inconsistencias tan grandes que se presentaban allí. A partir de ese momento, ese Consejo Nacional Electoral no es garantía de ningún proceso electoral en Venezuela, como se demostró en el 2018 en las elecciones en las que fue el
planteado que esa discusión debe ser precedida o ese acuerdo de un Consejo Nacional Electoral nuevo, renovado, equilibrado, debe ser precedido de un acuerdo político de más amplia dimensión. Por eso es que en este momento, a pesar de que se ha iniciado la discusión del comité de postulaciones, de la creación de un comité de postulaciones para nombrar este CNE, se echa de menos en la existencia de un acuerdo político previo que permita que esas cosas fluyan y caminen. Fíjate tú en qué situación estamos en este momento. En primer lugar, la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha incorporado a una Asamblea Nacional a la cual considera en desacato, es decir, es un paso en falso ahí del PSUV que nadie entiende qué es lo que están pensando realmente y qué es lo que quieren hacer. Consideran que la Asamblea Nacional está en desacato y sin embargo se incorporan a esa asamblea que ellos consideran que está en desacato. Por cierto, esa figura de desacato que es una entelequia, que no está clara desde ningún punto de vista. El desacato y la omisión la producen seres humanos concretos. ¿Quién ha producido el desacato? ¿Dónde está la acusación de desacato? ¿Dónde está el juicio y el descargo en defensa de los que están en desacato? No, es el desacato de una institución, es una entelequia, una figura política en el fondo para forzar la barra, forzar las situaciones para la confrontación política. Entonces, fíjate tú, es necesario en primer lugar desmontar ese discurso de confrontación y abrir los espacios para un acuerdo político global. Por eso nosotros hemos insistido tanto que lamentamos profundamente que el gobierno se haya retirado de la mesa de diálogo de Barbados, haya intentado hacer un diálogo con otra gente que, bueno, muy importante, pero que no representa la mayoría de la oposición venezolana, y estas cosas hayan quedado en el limbo, estos acuerdos generales hayan quedado en el limbo. Pero lo cierto es que Venezuela tiene obligatoriamente que realizar unas elecciones para elegir la Asamblea Nacional, cuyo periodo vence el 5 de enero del 2021, y esas elecciones tienen que hacerse el año que viene. Y ni esas elecciones ni ninguna otra en este país tendrán ninguna legitimidad si las dirige el actual Consejo Nacional Electoral. De manera que eso hay que darle una solución. Bien, se inicia el proceso. Yo saludé con mucho agrado que la directiva de la Asamblea Nacional haya declarado la sesión permanente para hasta que no se llegue a un acuerdo en la conformación de un comité de postulaciones. Este es un tema bien importante. Fíjate tú, no se está eligiendo el Consejo Nacional Electoral en este momento, sino el comité que, según la Constitución y la ley de procesos electorales, debe elegirlo. La elección, por cierto, de ese comité de postulaciones requiere, así como la del CNE posteriormente, requiere las 2/3 partes de la Cámara. Para que se alcancen esas 2/3 partes de la Cámara es imprescindible que haya un acuerdo entre la fracción del PSUV y la mayoría de las fracciones de la oposición representadas allí, para poder alcanzar el número suficiente de votos que permita elegir los 10 diputados que deben integrar esa comisión de postulaciones, y posteriormente que esa comisión de postulaciones presente sus recaudos, elegir a los 5 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. El presidente, unos diputados del PSUV ya han amenazado desde el principio de que esa asamblea en desacato no podrá elegir este Consejo Nacional Electoral y ni siquiera ese comité de postulaciones, y que esto va camino a que el Consejo Nacional Electoral lo elija el Tribunal Supremo de Justicia, forzando esa interpretación de la omisión legislativa, de la omisión del Consejo de la Asamblea Nacional, para repetir el mismo desaguisado que han hecho en las últimas 3 elecciones del CNE, que es un CNE electo por el Tribunal Supremo de Justicia que no representa a nadie en el fondo. Es decir, caer una vez más en el mismo error que tiene estancada la política venezolana. Pero al mismo tiempo, el propio Francisco Torrealba, que es el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, ha dicho, tendremos que discutir el desacato, tendremos que salir del desacato si no queremos que vaya al Tribunal Supremo de Justicia. Es un giro en el lenguaje, pero que abre una puertica, abre una puerta, señala un camino. Ayer oía al señor Maduro hablando de que el PSUV presentará un documento a la Asamblea para señalando la ruta de lo que ellos consideran que debe hacerse para eliminar el desacato. Es decir, el juego está abierto, las piezas están sobre la mesa. Veremos cómo
sobre la dirigencia opositora. Y en los próximos días veremos un debate bien interesante que tiene que conducir, tenemos que esperar todos los venezolanos que conduzca a que se elija pronto un comité de postulaciones adecuado para que la elección del Consejo Nacional Electoral se haga de acuerdo a la Constitución, guardando las formas que obliga la Constitución venezolana, y que son que 3 de esos rectores que van a elegirse deben ser propuestos por la sociedad civil, 1 de esos rectores debe ser propuesto por el poder moral y otro de esos rectores debe ser propuesto por las universidades nacionales, y que esos 5 rectores tienen que ser independientes de cualquier parcialidad política, entendiendo por esa independencia que en los últimos 7 años por lo menos no hayan estado vinculados a ningún partido político. Solo así Venezuela recuperará o empezará a recuperar, incluso no lo recuperará del todo, pero empieza a recuperar la confianza en la institución electoral y en el voto como solución de los problemas del país. Andrés, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 31 de octubre. Un gran abrazo. Buenos días. Gracias, buenos días. Era Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, cuando era electoral y cuando era nacional, es decir, cuando emitía resultados que podían ser aceptados con confianza por las distintas fuerzas que participaban en un proceso electoral, no esta desgracia que significa el CNE presidido por Tibisay Lucena, y Venezuela se enfrenta a la crisis más pavorosa que hayamos vivido en toda nuestra historia republicana. Necesitamos los venezolanos una salida urgente, rápida y que sea pacífica, y eso es una solución política. La solución política en el siglo XXI y en este trozo del planeta, en el hemisferio electoral, significa solución electoral. Para tener una solución electoral necesitamos un Consejo Nacional Electoral que sea respetado por todos los actores, todos. Y eso significa acuerdo político. Eso significa tener a unos actores políticos haciendo política y no haciendo discursos. Haciendo política y no buscando aplausos en la galería o en Twitter. Haciendo política. Y al parecer eso es lo que nos está diciendo Andrés Caleca que está ocurriendo. Se hace una convocatoria en la Asamblea Nacional, se declara la Asamblea Nacional en sesión permanente, no se obtiene el consenso necesario entre martes y miércoles, y entonces se difiere el debate para la próxima semana. En el mientras tanto, hay estas expresiones del diputado Francisco Torrealba, que obviamente no tiene nada que ver con este Torrealba que les habla, y se produce la definición o el anuncio hecho por Nicolás Maduro sobre un supuesto documento del PSUV para sacar a la Asamblea Nacional del desacato y que se pueda producir entonces este proceso de debate de manera más expedita. Repito, el juego está abierto. Ahora, yo le insisto a los actores políticos, qué bueno que debatan, que hagan negociaciones, que conversen, que acuerden, qué bueno, pero entiendan, están contrarreloj. La crisis social no es que va a estallar, es que está estallando al de tal, 1000 veces al día, en 1000 lugares distintos, pero la crisis social está estallando. Y si ese estallido se transforma en una explosión simultánea, mira, a ninguno de los actores políticos le va a ir bien. No se pongan a creer en eso. Que no se ponga a creer el chavismo, que van a volver con la demagogia y a decir, bueno, es que el pueblo se va a levantar contra los ricos. No, chico. En este país ya todo el mundo sabe que los únicos ricos son ellos. Los corruptos que han saqueado este país durante 20 años tienen nombre, apellido y boina roja. Eso lo sabe el país. Así que esa demagogia se les va a acabar. Y a los dirigentes de la oposición, bueno, que se bajen de esa nube, de que ellos van entonces, si aquí se produce un estallido social, a decir, vénganse por aquí que vamos bien. No, vale, eso no ocurre así. El hambre no razona, el hambre embiste. ¿Entiendes? Entonces, lo mejor para todos, es que los políticos hagan política y construyan una salida política a este desmadre. Existe la posibilidad, nos dice Andrés Caleca, veamos el desarrollo de los acontecimientos, vamos a verlo, pero que
los actores políticos entiendan que tienen muy poco margen de juego y muy poco tiempo para actuar con sindéresis. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer se produjo un evento importante. Ayer los factores del campo democrático hicieron un acto en el cual presentaron el proyecto País en el sector educativo. Esto es muy, muy relevante porque si bien la crisis venezolana tiene muchas dimensiones, la superación de la crisis tiene una dimensión fundamental, que es la dimensión educativa, precisamente. Bueno, todo el mundo sabe en qué situación se encuentra hoy el sistema educativo venezolano, la fractura de la educación básica, la desaparición prácticamente de la educación media y el cerco terrible que se ha estrechado sobre la Universidad Nacional Autónoma Popular y Democrática por parte del régimen. Hay una situación ciertamente compleja e incluso hoy hay destacados investigadores en materia educativa señalando que los libros de texto ya dejaron de ser instrumentos para la búsqueda del conocimiento y que ahora son herramientas políticas del régimen para agredir a la ciudadanía. Para conversar sobre todo esto, tenemos en línea a un venezolano de excepción. Tenemos al director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, quien es a su vez presidente de una organización no gubernamental muy importante en la historia política venezolana de los últimos años, la Asociación Civil Asamblea de Educación, que fue el epicentro de las primeras jornadas de protesta de la sociedad venezolana contra el régimen totalitario y en la actualidad desempeña además un papel muy importante como veedor electoral. Me refiero al doctor Tulio Ramírez. Tulio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir sobre estos dos temas? Sobre el tema del proyecto País en materia educativa y sobre esta preocupación sobre los libros de texto que entiendo ha motivado la convocatoria de un evento por parte de la UCAP. Te escuchamos. Sí, muchas gracias y buenos días, Chuo. Sí, efectivamente ayer un acto de suma importancia para Venezuela. Los factores democráticos, tal como dijiste, preocupados por el tema de la educación y acordando que la única manera de salir de esta crisis, una vez superada toda esta situación política es con la educación, pues decidieron reunirse y elaborar un proyecto educativo para la Venezuela venidera, un proyecto para el futuro, un proyecto que tiene como meta hacer de Venezuela realmente la potencia en todo tipo de elementos que hasta no hace mucho era. Se entiende que la educación hoy en día no tiene las mejores condiciones y que es necesario, en primer lugar, hacer que los niños vuelvan a la escuela. Esa es la primera meta, pero volver a la escuela en las mejores condiciones. Es decir, se ha decidido que lo
prioritario es hacer de la escuela el espacio por excelencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, retomar el espacio escolar para la actividad pedagógica y no partidista, pero con escuelas bien dotadas, con escuelas con servicio, con infraestructuras amables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otro elemento fundamental es hacer que el maestro también regrese a la escuela en las mejores condiciones posibles. Esto supone mejoras sustanciales no solamente del sueldo, sino también de los beneficios sociales de los que hasta no hace mucho gozaba. El IPASME, buenos HCM, buena seguridad social. Pero también, y por supuesto, hay que actualizar los currículos. Los currículos bajo el gobierno chavista han sido totalmente trastocados, se han hecho experimentos nefastos que no han dado ningún resultado y lo que se está decidiendo es que estos currículos deben ser actualizados en función de las tendencias más modernas en términos pedagógicos, en términos de contenido científico, de tal manera que el plan país para el sector de educación lo que pretende es convertirse como en la palanca para que todos los demás sectores del país, todas las demás áreas del país puedan tener un arranque efectivo y sostenibilidad en el tiempo. Sin el talento humano no es posible hacer sostenible cualquier programa de desarrollo de un país. El sector educación de estos factores democráticos, el cual reúne personalidades, investigadores, gremialistas y todo aquel interesado por el tema educativo, hicieron un esfuerzo de más de un año para hacer este documento, el cual ayer fue presentado con la presencia de Juan Guaidó, el cual, por supuesto, mostró todo el apoyo a esta iniciativa. El auditorio Chugo estuvo sorpresivamente lleno. Hoy en día todos entendemos que las convocatorias son difíciles de ser exitosas porque la gente tiene problemas de traslado, los problemas típicos que está viviendo la ciudadanía hoy en día. Sin embargo, el auditorium de la Escuela Técnica Don Bosco se plenó con casi 3.000 personas que vinieron no solamente de Caracas, sino de diferentes partes del país. Y al final el entusiasmo fue que efectivamente sí se puede, si con la educación todos los países que han pasado por enormes miserias han salido adelante y se han convertido en potencia, Venezuela no puede ser la excepción. Estamos conversando con Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez es coordinador del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello y es presidente de la Asociación Asamblea de Educación. Nos está dando cuenta de lo importante, lo relevante que fue el evento de ayer para la presentación del Plan País en el ámbito educativo. Una pregunta o un tema que queríamos proponerle al doctor Tulio Ramírez tiene que ver con lo siguiente. A finales de los años 90, estando el barril de petróleo a $9, sin embargo, el Estado venezolano fue capaz de establecer como políticas públicas la creación de bibliotecas, no solamente en cada escuela, sino bibliotecas de aula, bibliotecas por salón de clase. Y esas bibliotecas, por cierto, no estaban llenas con las obras completas de Rafael Caldera y sus discursos, no. Eran bibliotecas de verdad, es decir, tenían libros de distintos autores, de distintas corrientes, de distintas editoriales, porque lo que se pretendía era precisamente que los niños tuvieran acceso a distintos puntos de vista para poder conformarse un punto de vista propio. Eso es lo que hace la educación democrática. No enseña un pensamiento, sino que enseña a pensar. Eso ha sido sustituido ahora por el régimen chavista, que promueve colecciones de libros, no solamente manipuladores desde el punto de vista ideológico, sino hasta mal escritos, hasta con errores de ortografía. Entiendo que ese es un tema que ha sido también abordado por los investigadores en el área. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Tulio? Sí, efectivamente, Chugo, en la década de los 90
se asumió como iniciativa por parte del Ministerio de Educación la construcción de las bibliotecas de aula. Esto tenía un doble propósito, no solamente colocar cerca del niño el conocimiento acumulado por la humanidad, sino también un propósito social, es decir, favorecer a aquellos, bajo un criterio de equidad, favorecer a aquellos que no podían acceder a estos materiales de lectura por falta de recursos. De tal manera que eso fue una inversión típica de lo que la concepción de sembrar el petróleo. Los pocos recursos se invirtieron en esto. ¿Qué pasó luego con el gobierno chavista? Bueno, con este esquema autoritario de imposición del pensamiento único, después de varios intentos frustrados por cambiar los currículum de manera sesgada, colocar contenidos en asignaturas más ligados a panfletos partidistas que al conocimiento universal, el gobierno decidió elaborar unos textos escolares, la llamada colección bicentenaria, que distribuyó gratuitamente en las escuelas. Por supuesto, las denuncias comenzaron inmediatamente al revisar estos libros, pues se observó un sesgo ideológico que estaba acorde con la imposición del pensamiento único, que no fue de manera accidental, porque el gobierno lo ha anunciado a través de sus diferentes ministros e inclusive desde la propia presidencia de la República. Para tratar estos temas, el 14 y el 15 de noviembre, en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán, hemos decidido hacer unas primeras jornadas denominadas el texto escolar como problema, diversas miradas, donde investigadores de la talla como Inés Quintero, Tomás Estraca, Leonardo Carvajal, Mitalia Lezama, Carmen Arteaga, entre muchos otros, vamos a discutir, a discernir, a debatir sobre estos contenidos. Este evento es gratuito, la entrada es libre y va a ser en el Auditorio Hermano Lang, que tiene un aforo de unos 280 puestos, de tal manera que toda la comunidad está invitada, porque este es un tema demasiado neurálgico. Los niños conviven más con el libro que con los padres. En la escuela el libro se ha convertido en el centro del universo, y sobre todo con este gobierno que ha mantenido un texto único de uso obligatorio por los maestros, de tal manera que es importante que los padres representantes, además de los maestros, por supuesto, y los investigadores, debemos estar atentos sobre los contenidos de esos materiales didácticos. Entonces los esperamos a todos este 14 y 15 de noviembre en el Auditorio Hermano Lanz de la Universidad Católica Andrés Bello. Tulio, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 31 de octubre. Un gran abrazo y muy buenos días. Igual, un gran abrazo, Chulo. Buenos días. Era el doctor Tulio Ramírez, coordinador del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación y uno de los organizadores de este evento muy importante para los días 14 y 15 de noviembre en el Auditorio Hermano Lanz de la Universidad Católica. Una jornada sobre el libro en el aula, el libro de texto. ¿Qué es hoy el libro de texto? ¿Es de verdad un instrumento para alcanzar el conocimiento o es, por el contrario, un proyectil más en el arsenal del régimen totalitario para asesinar la libertad del individuo y para adoctrinar a nuestros niños desde su edad más temprana? Es realmente un debate importante y forma parte de las tantas cosas que hay que atender, que hay que revisar, que hay que corregir, que hay que resolver de forma constructiva para poder avanzar hacia ese país que queremos y que merecemos. Yo no puedo terminar de conversar en este segmento sobre este tema sin hacer una mención agradecida, emocionada a la memoria del maestro Antonio Luis Cárdenas Colmenter. Antonio Luis Cárdenas Colmenter
Fue el último ministro de Educación de la era democrática. Fue ese ministro de Educación que, repito, teniendo este país el barril de petróleo a $9, creó el programa alimentario escolar, PAE, para que los niños no tuviesen que desertar por hambre. Creó las bibliotecas de aula para que los niños tuvieran acceso físico al conocimiento universal sin pasar por el filtro ideológico de gobierno alguno. Fueron muchas las cosas. Creó las escuelas integrales en Mérida, que sirvieron luego de modelo a experimentos pedagógicos muy importantes en todo el país. Creó los proyectos pedagógicos de aula y de plantel. Todo eso lo hizo ese honesto maestro de escuela que fue el ministro Antonio Luis Cárdenas Colmenter. Qué desgracia para Venezuela que ese cargo tan importante, que fue ocupado por venezolanos como Arturo Uslar Pietri, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, como Antonio Luis Cárdenas Colmenter, luego haya sido ocupado por sujetos como, ¿qué te puedo decir? Aristóbulo Isturi. Imagínense ustedes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Sigue candente la situación en Chile. Muy, muy difícil la situación en Chile. Ustedes han escuchado unas primeras aproximaciones nuestras sobre lo que allí ha estado ocurriendo. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de algunos gestos afortunados por parte del presidente Sebastián Piñera, al reconocer los errores de la clase política chilena, de los últimos gobiernos, de su propio gobierno en la atención al tema social, a pesar, repito, de esos gestos afortunados, la situación en Chile sigue siendo extremadamente compleja, extremadamente violenta también, y eso nos mueve a preocupación, no solamente por solidaridad como latinoamericanos, no solamente por solidaridad como demócratas, sino porque allí en Chile hay una muy importante comunidad venezolana, una muy importante colonia de venezolanos que, como tantos otros lugares del mundo, han tenido que huir prácticamente de Venezuela buscando oportunidades que acá el régimen de Maduro Moros cierra o niega. Por eso hemos procurado buscar opiniones de venezolanos que están allá en Chile, que nos puedan decir en forma cercana con la crisis qué es lo que está ocurriendo. Ahora más temprana conversamos, recuerden que tenemos una hora de diferencia con Santiago de Chile. Ahora más temprana conversamos con José María Vargas. José María Vargas es un joven internacionalista venezolano radicado en Chile desde hace algo más de 2 años. Y compartimos de inmediato con ustedes esta conversación. Quiero subrayar que hemos nosotros conversado siempre desde la búsqueda o desde la expresión solidaria con la democracia chilena, pero desafortunadamente hay una situación que, repito, tiende a complicarse. Escuchamos entonces la conversación con el internacionalista venezolano José María Vargas desde Santiago de Chile. Hola Cho, un gusto saludarte. Buenos días a todos tus
ocurriendo, lo que ha ocurrido estos últimos días acá en Chile, es una presión que se ha venido acumulando durante los últimos 30 años, donde el pueblo chileno ha buscado los medios de hacerle saber a la clase política de todas las injusticias y todos los cambios que se tienen que hacer, y el detonante de este problema o de este estallido social fue el aumento en 30 pesos del pasaje del metro. Esto dio inicio, a toda una revuelta, y lo que terminó el pasado sábado como la marcha más grande registrada en la historia chilena. Más de 1 millón de personas concentradas en la Plaza Baquedano, que vendría a ser la plaza más céntrica, o la plaza donde se reúnen la mayoría de los chilenos, y el reclamo era ese. El reclamo era más dignidad, y retomando un poquito, muchos cantaron la canción de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz. Eso es lo que está reclamando el pueblo chileno, diciendo, con 300.000 pesos, que es el sueldo mínimo acá en Chile, no se puede vivir. El precio de las medicinas aumenta, el precio de los servicios aumenta, y el gobierno estuvo inerte todo este tiempo, hasta que el pueblo se levantó, salió a las calles y continúa en las calles. Y yo creo que al gobierno del presidente Sebastián Piñera esto le tocó bailar con la más fea, como dicen por ahí. Estamos conversando con José María Vargas, un internacionalista venezolano que está radicado en Chile desde hace ya, si mal no recuerdo, unos 2 años o algo más. José María, un poco en tu condición de residente en Chile, pero venezolano que también conoció los rigores de la crisis acá en nuestro país, explícanos cómo se produce esta explosión tan violenta, porque cuando el venezolano, cuyo salario básico ronda los entre 3 y 7 dólares, sabe que el pueblo chileno, con un salario básico cercano a los 300 dólares, está protestando. El tema del metro, por ejemplo, sube una fracción el precio del ticket del metro. Acá en Caracas, los caraqueños ya nos estamos acostumbrando a que los vagones se paren en cualquier parte y la gente termina el trayecto caminando en los túneles por encima de los rieles. Entonces, la diferencia es abismal, y sin embargo la protesta social allá es muy intensa. Explícanos esa situación extraña para algunos caraqueños, para algunos venezolanos. Claro, mira, una de las cosas, parto con explicar de que acá en Chile, después de una vuelta a la democracia luego del gobierno de Pinochet, quedaron muchas aristas de ese gobierno, de la dictadura. Una de ellas, obviamente, la Constitución de 1980, que una de las exigencias que está pidiendo en las calles ahora el pueblo, que se modifique la Constitución, que se haga, si se quiere, una Asamblea Nacional Constituyente. El aumento, como te dije recientemente, el aumento de los 30 pesos del pasaje fue el detonante, porque ya meses, un par de meses atrás, hubo un ajuste de las tarifas de la luz. Ya venía acá en Chile, por ejemplo, las autopistas son concesiones que le entrega el Estado a la empresa privada, y esto ha ido en aumento, estas concesiones. Uno acá, cuando transita por las autopistas, uno paga un servicio, es como pagar la luz o el agua. Acá en Chile, por transitar en autopista, te cobran un porcentaje. Entonces, eso ha venido, en los últimos meses fueron haciendo estos distintos ajustes que fueron aumentando la carga y la presión en la sociedad, y la gota que rebasó el vaso fue el aumento del pasaje del metro, ¿no? Como venezolano, yo considero que igual el chileno está en todo su derecho de salir a protestar, y más bien apaño, como dicen acá en Chile, de que salgan, de que protesten, porque quizás no hacerlo nosotros en Venezuela en su debido momento, estamos viendo lo que se está viendo en el país, que todos conocemos. En Chile es algo que
se valora, porque quizás para algún aumento de 30 pesos es algo insignificante, pero salen a levantar su voz a la calle, decir, no, eso no corresponde. Y eso fue una bola de nieve que ahora trajo muchos reclamos que ha hecho que el presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, paralizara el aumento del pasaje del metro, se aprobara en la Cámara de Diputados del Congreso un ajuste de las 40 horas semanales, se redujera las horas laborales de 45 a 40, se paralizara también el aumento del cobro de las autopistas, como también el aumento de la luz. Entonces, tiene el derecho el pueblo, porque es la única manera de que nos escuchen y que el presidente Piñera pida perdón, y toda la clase política y todo el gabinete ministerial pidan perdón por no escuchar al pueblo. Y para ellos ha sido muy importante, y de acuerdo a la ex vocera de gobierno, actual vocera de gobierno, Carlos Rubilar, le dijo que era muy importante, que ellos se sienten en parte culpables de no haber escuchado al pueblo, y tienen que, esto les va a servir para tomar medidas y tomar medidas concretas, ¿no?, que solucionen los problemas de raíz que se está viviendo acá. Pero en definitiva sí, han salido a la calle, y yo creo que para nosotros quizás uno vive un déjà vu, uno vive situaciones similares, pero está en todo su derecho de reclamar, y ojalá que nosotros se mantenga, ojalá se retome ese espíritu de salir a la calle y reclamar por lo que no es justo. José María, estamos conversando con José María Vargas, internacionalista venezolano radicado en Chile. Háblanos un poco del perfil de las protestas, porque se conoce, se difunde a través de las agencias de prensa internacionales los hechos de vandalismo, pero entiendo que la inmensa mayoría de las protestas han sido pacíficas, que las grandes masas movilizadas han sido protagonistas de marchas pacíficas, y que los excesos son consecuencia de la acción de grupos pequeños pero radicalizados. ¿Eso es así o en efecto hay una violencia generalizada? No, efectivamente, la mayoría de las protestas, tanto en la Plaza Baquedano, en la Plaza Ñuñoa, que es una de las comunas también bastante populosas de acá de Chile, las protestas han sido pacíficas. El pueblo salió a la calle a protestar, bailando, cantando, de manera pacífica, pero dentro de estas manifestaciones siempre salen grupos, se quedan artistas que lo que buscan es protestar o hacerse escuchar, destruyendo los bienes públicos, y que nos afecta a todos. Eso es lo que se reclama, ¿no? De que yo no puedo protestar por el alza del precio del metro, quemando el metro y afectando a toda mi comunidad. Eso es un sinsentido. Entonces, son muy pocos, una minoría, de acuerdo a los voceros del gobierno, son cerca de 6.000 personas que ya están identificadas, y son los que han generado los destrozos, quemando el metro, quemando los supermercados, saqueando los supermercados, las tiendas. Entonces son pocos, y que acá se ha dado algo también bastante interesante, que dentro de las marchas, las mismas personas que quieren expresarse de forma pacífica son los que han detenido a los que saquean y toman las cosas que han saqueado y las devuelven, y son los que denuncian a estos anarquistas, o a estos que buscan generar el caos a través de la destrucción. Pero son muy pocos, en realidad son muy pocos los que están desde esa lógica o de esa perspectiva. Por general son del rango de edad de 18 a 20 y 23 años. Son unos chavos. Unos chamos en esa onda destructiva. José María, estamos conversando con José María Vargas, internacionalista venezolano radicado en Chile. ¿Por qué todas las protestas, todas las movilizaciones que se han producido son para reclamarle
al gobierno de Piñera y no ha habido conocimiento de ni siquiera una movilización en apoyo al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Está así de deteriorado su capital político, así está deteriorada su popularidad, o es un tema de lo que se hace conocer a través de la información? No, efectivamente, bueno, Piñera, el último análisis o la última encuesta que se realizó de popularidad, Piñera está cerca del 14% de popularidad, o sea, lo más bajo de su, bueno, de su periodo actual. Efectivamente, todas las marchas que se han realizado han sido para hacer estas exigencias, estos reclamos sociales. No se ha dado ninguna protesta o ninguna marcha a favor o en apoyo del presidente. De hecho, en las comunas que históricamente son que están a favor del presidente Sebastián Piñera, como son de Barrio Alto, como son la comuna de Las Condes, la comuna de Vitacura, se han dado protestas y cacerolazos importantes. De hecho, se dieron enfrentamientos con los militares mientras estuvo instaurado el toque de queda. Entonces, por primera vez vimos frente a la escuela militar un grupo de personas protestando y caceroleando en zonas donde no era habitual verlo y que por lo general nunca pasaba nada. Ahora se vieron estos casos de protesta y sí, definitivamente lo que dentro de este mismo reclamo, lo que le dicen al presidente Piñera, lo que le comenta o lo que le indica a través de los medios de comunicación es que tanto él como su tren ministerial están aislados de la realidad que está viviendo o lo que está exigiendo el país. Conversamos con el internacionalista venezolano Jesús María Vargas, radicado en Chile. Para que no le suene extraño al oído de nuestro oyente caraqueño y venezolano, comuna en Chile es igual a urbanización o barrio, a sector de la ciudad. Y nos decía José María Vargas que incluso en comunas o en sectores de la ciudad de alto nivel social, de alto nivel económico, generalmente votantes de la derecha, como la comuna de Las Condes, allí se han producido también manifestaciones en contra del gobierno de Piñera. Ahora hablemos ya no del apoyo social, sino del apoyo político. Cuando el presidente Piñera pide perdón a los chilenos, no solamente en nombre de su gobierno, sino en nombre de la clase política chilena, de los gobiernos de los últimos 30 años que han desatendido estos reclamos, digamos que, como tú dices, asume Piñera una responsabilidad que va más allá de su fracción política y de su gobierno. Sin embargo, no se ve una respuesta solidaria por parte de la clase política. Piñera está solo, o al menos eso es lo que se percibe. Confírmanos si es así y danos también cuál es tu mirada hacia el mediano plazo allí, hacia dónde tiende a evolucionar esta situación en Chile. Mira, sí, o sea, dentro de los primeros días de la protesta, Piñera, como bien dices, pidió perdón y asumió la responsabilidad de también gobiernos de izquierda que lo antecedieron, que igual hicieron caso omiso de estos reclamos, de los reclamos que hacía la sociedad, que hacía el pueblo. Pidió perdón, pero lo que se escucha en la calle, lo que uno habla con el pueblo, con la gente que uno está en la calle, es que igual pidió perdón, pero no ha tomado medidas concretas, a pesar de que hizo un ajuste del gabinete, cambió, le pidió la renuncia a todos sus ministros, hizo ajustes, pero lo que percibe el pueblo es que aún esos ajustes son muy pocos, no se ven reales, ¿no?, por así decirlo. Y desde la oposición también, obviamente han sacado, quieren sacar un provecho de esta situación y, por ejemplo, la propuesta de la reducción del horario de la jornada laboral fue una propuesta que sacó el Partido Socialista, el Partido Comunista, y en esta situación salió y aprobó y le costó el puesto al ministro de Trabajo.
Entonces, y cuando Piñera los llama a negociar, a sentarse con ellos, a conversar y buscar soluciones, la coalición de la oposición, ellos decidieron no participar, claro, argumentando que no se iban a sentar a dialogar mientras los militares estuvieran en la calle. Entonces, sí, la percepción que se tiene es que Piñera está un poco solo, ¿no? Está un poco aislado, no tiene apoyo del pueblo ahorita en este momento en lo que se ve en la calle, y obviamente la oposición está buscando hacer su jugada, ¿ya? ¿Me repites la última parte de la pregunta? Sí, no, tu mirada hacia el proceso político siguiente, hacia el mediano plazo, ¿esto tenderá a estabilizar algún tipo de proceso de cambio político en Chile o estaremos en presencia de una implosión del sistema político y de una prolongación de la anarquía? ¿Qué prevés tú, de acuerdo a los datos que manejas y al conocimiento que tienes de esa realidad? Mira, yo creo que ahorita la prioridad, lo que tiene Piñera como prioridad es, y lo que le ha indicado a su gabinete es: sentémonos a escuchar qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que podemos entregarles como una solución inmediata. Dentro de ello, miran, se conversa, una de las cosas que se le pide a Piñera es que se haga una nueva constitución, ya que acá en Chile está vigente la constitución de 1980 durante la dictadura que se promulgó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, y es obsoleta. Entonces, lo que yo pruebo, ojalá, es que se tomen las medidas concretas en primer lugar para calmar la tensión que hay en las calles. Por ejemplo, aumento del sueldo mínimo, aumento considerable, aumento de las pensiones, y ya desde el plano político tomar estas medidas que en definitiva, si Piñera logra sacar y lograr que, por ejemplo, que se haga un plebiscito donde el pueblo decida si quiere o no hacer una nueva constitución y logra salir de esa coyuntura, yo creo que va a pasar de villano a héroe. Caramba. Ojalá sea así. Ojalá. Muchísimas. Esta fue la conversación que sostuvimos ahora más temprana con el internacionalista venezolano José María Vargas, un joven venezolano radicado en Santiago de Chile. Muy dura la situación. Me quedo con la siguiente expresión de José María Vargas. No critiquemos a los chilenos porque teniendo todo lo que tienen, protestan. Más bien pensemos sobre por qué los venezolanos, faltándonos todo lo que nos falta, no protestamos con la misma contundencia. Interesante esa reflexión. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.